Y cuando llegó la noche número 90, Sherazada continuó así. He aquí lo relativo al incienso de las defecaciones patriarcales. Pero en cuanto al rey Afridonios y a los cristianos, véase lo que ocurrió. Al llegar la mañana, el rey Afridonios, siguiendo el consejo de la madre de todas las calamidades, reunió a los jefes principales de su ejército y a todos sus tenientes. Les hizo besar una gran cruz de madera y los fumigó con el incienso supremo ya descrito, y que estaba fabricado con defecaciones auténticas del gran patriarca, sin falsificación alguna. Así es que su olor era tan fuerte que habríase matado a un elefante de los ejércitos musulmanes, pero aquellos puercos griegos ya estaban acostumbrados a él. Entonces la madre de todas las calamidades se levantó y dijo: «Oh rey, antes de dar la batalla a esos descreídos, es necesario para asegurar nuestra victoria que nos deshagamos del príncipe Sharkan, que es el Cheitán hecho hombre y que manda a todo el ejército. Él es quien guía a los soldados y el que les da valor. Muerto él, caerá fácilmente en nuestras manos el ejército musulmán. Enviémosle, pues, el guerrero más valeroso de nuestros guerreros para que lo desafíe a combate singular y que lo mate». Cuando el rey Afridonios oyó estas palabras, mandó llamar enseguida al famoso guerrero Lucas, hijo de Camlutos, y con su propia mano lo fumigó con el incienso fecal. Después cogió un poco de aquella fenta, la humedeció con saliva y le untó las encías, la nariz y las 2 mejillas. Le hizo aspirar un poco y con el resto le frotó las cejas y los bigotes. Y la maldición caiga sobre él. Porque aquel maldito Lucas era el guerrero más espantoso de todos los países de los rumís, y ningún cristiano entre los cristianos sabía lanzar como él la azagaya, ni herir con la espada, ni atravesar con la lanza. Pero su aspecto era tan repulsivo como grande era su valor. Su cara era extraordinariamente horrorosa, pues semejaba la de un burro de mala condición, pero mirado atentamente se parecía a un mico, y observado con más cuidado era como un espantoso sapo o como una serpiente entre las peores serpientes, y acercarse a él era más insoportable que separarse del amigo, pues había robado a las letrinas la fetidez de su aliento, y por todas estas razones le llamaban Espada de Cristo. Cuando este maldito Lucas quedó fumigado y ungido fecalmente por el rey Afridonios, besó los pies al rey y se quedó esperando. Entonces el rey Afridonios le dijo: «Quiero que retes a combate singular a ese bandido llamado Sharkan, y que nos libres de sus calamidades». Y Lucas respondió: «Escucho y obedezco». Y habiéndole el rey hecho besar la cruz, Lucas se fue y cabalgó en un magnífico caballo alazán, cubierto de una suntuosa gualdrapa roja, con una silla de brocado incrustada de pedrería, y se armó con una larga azagaya de 3 puntas, y de aquel modo se le habría tomado por el mismo Cheitán. Después, precedido de heraldos de armas y de un pregonero, se dirigió hacia el campamento de los creyentes. Y el pregonero, precediendo al maldito Lucas, gritó con toda su voz en lengua árabe: «Oh vosotros musulmanes, he aquí al heroico campeón que ha puesto en fuga a muchos ejércitos de entre los ejércitos turcos, kurdos y deilamitas. Es Lucas, el ilustre hijo de Camlutos. Que salga de entre vuestras filas vuestro campeón Sharkan, señor de Damasco, y si se atreve, que venga a afrontar a nuestro gigante». Apenas se pronunciaron estas palabras, se oyó
un gran temblor en el aire, un galopar que hizo estremecer el suelo, llevando el espanto hasta el corazón del maldito descreído, y haciendo que se volvieran las cabezas. Y apareció Sharkán, hijo del rey Omar al-Nemán, que llegaba derechamente contra aquellos impíos, semejante a un león enfurecido, montado en un caballo más ligero que las más ligeras de las gacelas. Y llevaba arrogante la lanza en la mano, y declamaba estos versos. El alazán más ligero que la nube que surca el aire es mi alazán, y me sirve a mí. La lanza de punta cortante es mi lanza, la blando, y sus relámpagos ondean como las olas. Sin embargo, el embrutecido Lucas, que era un bárbaro sin cultura procedente de los países más oscuros, no entendía una palabra de árabe y no podía gustar la belleza de aquellos versos ni el ordenamiento de las rimas. Así es que se contentó con tocarse la frente, que estaba marcada con una cruz, y llevarse enseguida la mano a los labios por respeto a aquel signo. Y súbitamente, más asqueroso que un cerdo, llevó el caballo hacia Sharkán, detuvo bruscamente el galope y arrojó al aire muy alto el arma que llevaba en la mano, tan alto que desapareció a las miradas. Pero bien pronto volvió a caer, y antes de que hubiese llegado al suelo, el maldito Lucas la cogió al vuelo como un brujo, y entonces con toda su fuerza arrojó la azagaya de 3 puntas contra Sharkán, y la azagaya partió rápidamente como el rayo, y ya estaba perdido Sharkán. Pero Sharkán, en el mismo momento en que la azagaya pasaba silbando y le iba a atravesar, extendió el brazo y la cogió al vuelo. Gloria a Sharkán. Y cogió la azagaya con mano firme y la tiró al aire tan alto que desapareció a las miradas. Y la volvió a coger con la mano izquierda en un abrir y cerrar de ojos y gritó: por aquel que creó los 7 pisos del cielo, voy a dar a ese maldito una lección eterna. Y lanzó la azagaya. Entonces el embrutecido gigante Lucas quiso repetir la hazaña realizada por Sharkán y tendió la mano para coger el arma voladora. Pero Sharkán, aprovechando el momento en que el cristiano se descubrió, le tiró otra segunda azagaya que le dio en la frente y en el mismo sitio en que tenía tatuada una cruz. Y el alma descreída de aquel cristiano se le salió por el trasero y fue a hundirse en el fuego del infierno. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noche número 91, continuó así: y el alma descreída de aquel cristiano se le salió por el trasero y fue a hundirse en el fuego del infierno. Cuando los soldados del ejército cristiano supieron de labios de los compañeros de Lucas la muerte de su campeón, se lamentaron y se golpearon rabiosamente y se precipitaron sobre las armas, dando gritos de venganza. Y a la señal dada por los 2 reyes, se colocaron en orden de batalla, precipitándose en masa sobre el ejército de los musulmanes. Y la pelea se trabó así, y los guerreros se enlazaron con los guerreros, y la sangre inundó las mieses. A los gritos sucedieron los gritos, los cuerpos quedaron aplastados bajo los cascos de los caballos. Los hombres, embriagados no de vino sino de sangre, tambaleaban como borrachos. Los muertos se hacinaron sobre los muertos y los heridos sobre los heridos. Así prosiguió la batalla hasta que cayó la noche y separó a los combatientes. Entonces Daulmacán, después de felicitar a su hermano por aquella hazaña, que había de ilustrar su nombre durante siglos eternos, durante siglos enteros, le dijo al visir Dandán y al gran chambelán: tomad 20.000 guerreros y marchad hacia el mar,
al pie de la montaña humeante. Y cuando os dé la señal, izando nuestro pabellón verde, os levantaréis para dar la batalla decisiva. Nosotros fingiremos que emprendemos la fuga, nos perseguirán los infieles y vosotros caeréis sobre ellos. Nosotros, volviendo grupas, los atacaremos y así se verán cercados por todas partes y ni uno de ellos se librará de nuestro alfanje cuando gritemos Alá Akbar. Y el visir y el gran chambelán pusieron inmediatamente en ejecución el plan que se les había ordenado, y fueron a tomar posiciones en el valle de la montaña humeante, donde al principio se habían emboscado los guerreros cristianos procedentes del mar, que luego se habían juntado con el resto del ejército, lo cual había de ocasionar su pérdida, pues el plan de la madre de todas las calamidades era el mejor. Y por la mañana los guerreros de uno y de otro bando estaban de pie y sobre las armas, y por encima de las tiendas de ambos campamentos flotaban los pabellones y brillaban las cruces. Y los guerreros empezaron por rezar sus oraciones. Los creyentes oyeron la lectura del primer capítulo del Corán, el capítulo de la vaca, y los descreídos invocaron al Mesías, hijo de Mariam, y se purificaron con las defecaciones del patriarca, aunque seguramente falsificadas, dada la gran cantidad de soldados fumigados. Pero tal fumigación no los había de salvar del alfanje. En efecto, dada la señal, la lucha volvió a empezar más terrible. Las cabezas volaban como pelotas. Los miembros alfombraron el suelo y la sangre corrió a torrentes, de tal modo que llegaba hasta el pecho de los caballos. Pero súbitamente, como consecuencia de un pánico considerable, los musulmanes, que hasta entonces habían combatido como héroes, volvieron la espada y huyeron todos, desde el primero hasta el último. Al ver huir al ejército musulmán, el rey Afridonios de Constantinia despachó un correo al rey Ardobios, cuyas tropas no habían tomado hasta entonces parte de la batalla, y le decía así: «He aquí que huye el enemigo porque nos ha hecho invencibles el incienso supremo de las defecaciones patriarcales con el cual nos habíamos fumigado, untándonos las barbas y los bigotes. Ahora a vosotros corresponde completar la victoria, emprendiendo la persecución de esos musulmanes y exterminándolos hasta el último. Y así vengaremos la muerte de nuestro campeón Lucas». Pero en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. En el capítulo siguiente continuaremos la historia al llegar la noche número 92.